El gobierno de Polonia se apresuró a calmar los ánimos de los aliados de la OTAN este jueves, poco después de asegurar que había dejado de entregar armas a Ucrania. El primer ministro Mateusz Morawiecki había hecho estas declaraciones para luego aclarar que todas las armas que ya se le han prometido al ejército ucraniano serán entregadas. Pero el problema de fondo persiste. La importación de cereales de Ucrania a la Unión Europea para permitir su salida del país asediado por Rusia genera rechazo entre los países exportadores del bloque, que aseguran verse perjudicados. Se trata de una disputa que lleva meses y que amenaza con erosionar la cohesión para el apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano, en su intervención ante la Asamblea de la ONU, en ella combinó la condena a Rusia con los reproches contra sus vecinos de la Unión Europea que rechazan importar cereal ucraniano. Es alarmante ver cómo algunos en Europa, algunos de nuestros amigos en Europa, fingen solidaridad en un teatro político alrededor de la cuestión del grano. Puede parecer que están interpretando su papel, pero en realidad están ayudando a preparar el escenario para un actor de Moscú. Sus palabras se interpretaron como una crítica directa en Varsovia que no tardó en responder. Las declaraciones de que países como Polonia están apoyando a Rusia son totalmente inconsistentes. Son muy dolorosas para mucha gente en Polonia, donde millones de polacos ayudaron a Ucrania, a sus refugiados y siguen haciéndolo. Con Moscú bloqueando los puertos del Mar Negro, la ruta a través de Europa es vital para que Kiev pueda exportar su cereal. Polonia es uno de los países del este de Europa que desafían la decisión de la Unión Europea de levantar el embargo sobre el grano ucraniano. Ante las cercanas elecciones, Varsovia no quiere competencia para los agricultores polacos. En respuesta a las críticas de Zelensky, el primer ministro Mateusz Morawiecki anunció que Polonia dejaría de enviar armas a Ucrania y se centraría en modernizar su ejército. Pero según los expertos, el anuncio de Polonia no supone realmente un cambio de rumbo en la política de Varsovia. I don't think the Prime Minister wanted to say that Poland would no longer be. No creo que el primer ministro quisiera decir que Polonia ya no va a transferir más armas a Ucrania. Creo que lo que realmente quería decir es que ya no se suministrará más armas polacas a Ucrania, porque sean cuales sean las armas de la era soviética de las que disponía Polonia, ya se enviaron todas a Ucrania. They have already been transferred to Ukraine. A raíz de la invasión de Ucrania, el ejército polaco emprendió un ambicioso plan de modernización. Varsovia considera al país vecino un baluarte contra el expansionismo ruso. Por encima de las palabras, una Ucrania fuerte sigue siendo de interés nacional para Polonia. Marina Mirón es investigadora experta en defensa del King's College de Londres y nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Múnich, aquí en Alemania. Señora Mirón, muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiera comenzar preguntándole por la cuestión general. ¿Qué tan importante es el suministro de armas de Polonia para el ejército ucraniano en momentos en los que intenta lograr cruciales avances en su contraofensiva para recuperar territorios ocupados por Rusia? Buenas tardes, Javier. Pues tenemos que entender que Polonia ha sido siempre el país principal en apoyarle a Kiev con sus armamentos, sobre todo con los armamentos antiguos soviéticos, que de hecho se pueden utilizar y se han utilizado con mucho éxito en este conflicto. Dicho lo cual, tenemos que tener en cuenta también que Polonia ya no tiene tanta posibilidad de enviar los armamentos a Ucrania. A pesar de lo que dicen los políticos, también tiene que pensar, como hemos visto anteriormente, en la modernización de su propio ejército para fortalecer la defensa tanto de su país como de la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Polonia va a enviar el armamento, lo que le queda, lo que le ha prometido a Ucrania, pero a partir de este momento puede ser que pone un freno a los envíos. De todos modos, la ciudad a través de la que pasan todas las armas a Ucrania sigue funcionando como antes. Es más un gesto diplomático, diría yo, porque, claro, tenemos el problema con el grano, con los cereales que vienen de Ucrania, que pueden desestabilizar el mercado dentro de países como Polonia, como Rumanía.
Entonces, antes de elecciones parlamentarias el próximo mes, Polonia tiene que asegurarse de que tiene la mayoría de su país el apoyo de los agricultores también. Brevemente, si puede, los aliados de la OTAN sobre todo han insistido en que estas decisiones de entrega de armas tienen que tomarse en conjunto. ¿Qué tan grave es que Polonia eventualmente tome esta decisión de forma unilateral, individual? Esta es una pregunta bastante complicada porque, como hemos visto anteriormente, Polonia ha jugado un papel bastante importante si nos acordamos al suministro de tanques a Ucrania. Entonces, ha sido el país principal que ha influido a otros países dentro de la OTAN, como por ejemplo Alemania, para suministrar los tanques a Ucrania. Ahora, si Polonia cambia su rumbo, entonces eso sí también podría afectar a las decisiones que se toman dentro de los aliados. Y se ve también en Alemania, por ejemplo, con los misiles de largo alcance Taurus, que todavía no hay una claridad, pero claro, eso tienen que discutir los países de la OTAN, pero teniendo a Polonia asumiendo una posición más neutra sería bastante complicado para Ucrania, que se ve ahora dentro de esa contraofensiva sin avance alguno y además tiene esa situación complicada política que no ve un suministro de más armas. Eran las apreciaciones de Marina Mirón, investigadora experta en defensa del King's College de Londres. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.